Bueno, ¿cómo va? Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a estar viendo lo que fue el tercer peronismo de 1973 a 1976. En la clase pasada tuvimos la oportunidad de presenciar una clase íntegramente hecha por ustedes, en la cual estuvimos viendo, según los diversos grupos, el periodo que va desde 1955 hasta al menos 1973. Vimos en este periodo, la primera dictadura que derroca al gobierno peronista, que se dio a llamar Revolución Libertadora. Posteriormente vimos cómo se sucedieron los gobiernos radicales debido a que hubo una proscripción que no permitía que el peronismo se presentara a elecciones. Asimismo, hacia el final de la clase, vimos el tema de la última dictadura, que reemplazó a Ilia y fue protagonizada más que nada por el general Onganía, y que se dio a llamar la Revolución Argentina. Vimos cómo esta situación entra en crisis y tienen que dar lugar a elecciones. Así que bueno, antes de meternos justamente en la última parte de lo que es este año de historia, en el cual vamos a ver la última dictadura, la guerra de Malvinas y el retorno posterior a la democracia con Alfonsín, lo que queríamos era hacer un raconto de este último periodo democrático del peronismo. Si alguno tiene dudas de las clases pasadas, nos puede escribir, nos puede decir algo, y bueno, nosotras las vamos a contestar. Así que, bueno, vamos a arrancar con lo que fue el tercer peronismo de 1973 a 1976, con lo que fue el regreso del peronismo al poder. La Revolución Argentina, que pretendía gobernar un largo periodo, no logró cumplir sus objetivos. Nosotros vimos que la Revolución Argentina tenía un plan social, un plan económico y un plan político a largo plazo. Sin embargo, no pudo cumplir con estos planes. Así que el general Onganía fue desplazado por los comandantes de las Fuerzas Armadas en 1970, un año después de lo que fue el Cordobazo en 1969. Acá tenemos esta primera imagen, es justamente el Cordobazo. Pero este desplazamiento no significó la vuelta inmediata a lo que es el sistema democrático, ya que otros militares lo reemplazaron en la presidencia. Sin embargo, en 1973, obligados por la situación política y económica apremiante, debieron convocar elecciones. ¿Qué tenían de especial estas elecciones? Bueno, estas elecciones, si bien no había proscripción, había ciertos condicionamientos. Uno de esos condicionamientos tenía que ver con que los candidatos debían estar residiendo en el territorio argentino desde cierto periodo antes. ¿Qué pasa? General Perón se encontraba en Madrid, en Puerta de Hierro, y no había vuelto aún cuando se anunciaron las elecciones, por lo cual él no podía participar directamente. Entonces, él establece una especie de candidato, que después vamos a ver la frase más conocida, es por el gobierno, pero no al poder, pero bueno, establece la candidatura de Héctor J. Cámpora, en conjunto con Vicente Solano Lima como presidente, y bueno, el peronismo resulta vencedor, y en su triunfo tienen un papel fundamental las movilizaciones populares y el acuerdo de los diferentes partidos políticos que se comprometieron a eliminar todo tipo de proscripciones políticas como las que se habían impuesto en los años precedentes. En la segunda fotografía vemos la asunción de Héctor Cámpora, y en la tercera fotografía vemos la manifestación que se dio lugar en lo que era la Plaza de Mayo y la Casa Rosada, el 25 de mayo, fue el día de la Asunción.
Y bueno, Cámpora al gobierno. El presidente Cámpora contó sobre todo con el apoyo de la juventud peronista. Durante su breve presidencia se produjo la vuelta definitiva de Perón al país. En materia económica, y siguiendo expresas indicaciones del expresidente Perón, Cámpora impulsó la firma de un pacto social que se consideraba indispensable para la puesta en marcha del plan del nuevo ministro de Economía, José Belgelbar. El acuerdo firmado entre la CGE, que era la Confederación General Económica, la CGT, la Confederación General del Trabajo, y el Ministerio, fue de difícil cumplimiento, sobre todo porque congeló los salarios y estableció precios máximos por 2 años, con la finalidad de retomar el proceso industrial y de redistribuir más equitativamente la riqueza. Sin embargo, la estructura económica del país se había transformado profundamente desde 1955, es decir, no era lo mismo que durante los primeros 2 periodos en los cuales gobernó el peronismo. Entonces, resultó muy difícil poner en marcha el proyecto económico de esta etapa, y el gobierno debió enfrentar no solamente los intereses de empresarios y trabajadores, sino una situación política inestable. La vuelta de Perón. Bueno, la vuelta de Perón al país comenzó a poner en evidencia un enfrentamiento entre el sector más conservador del peronismo, en el que se destacaba sobre todo una parte del sindicalismo, y los sectores más radicalizados, integrados mayoritariamente por la juventud. Es decir, una pelea entre la derecha peronista y la izquierda peronista. Perón se fue alejando de la juventud y de la izquierda peronista apenas llegó al país. El 20 de julio fue la fecha en la cual el líder peronista emprendió el regreso. Sin embargo, ese mismo día, en Ezeiza, en el lugar en donde lo esperaban para recibirlo, ocurrió una tragedia que es recordada como la masacre de Ezeiza, en la cual desde el palco las fuerzas paramilitares y los sectores más conservadores dispararon a las masas que esperaban justamente el arribo de Perón. Este episodio visibilizó entonces el combate entre las fuerzas peronistas de derecha y de izquierda. Y la situación conflictiva se profundizó cuando ocupó por tercera vez la presidencia del país. En los pocos meses en que Perón fue presidente, la violencia política se fue acrecentando. Apareció una organización conocida como AAA, Alianza Anticomunista Argentina, bajo las órdenes del Ministerio de Bienestar Social y exsecretario privado de Perón, José López Rega, desarrolló acciones de represión ilegales contra militantes, artistas o medios de prensa acusados de comunistas. En este contexto, los montoneros decidieron enfrentar abiertamente la política de Perón y retomar la lucha armada, que habían dejado en pausa ni bien asumió Cámpora, sumando así sus acciones a las del Ejército Revolucionario del Pueblo, que nunca la había abandonado. Bueno, vamos a ver bien en profundidad quiénes son estos 3 actores. Bueno, la AAA, como dijimos, es la Alianza Anticomunista Argentina, que estaba integrada tanto por fuerzas policiales como parapoliciales, y se caracteriza por ser conocida como la violencia desde este sector más conservador del peronismo. Montoneros, en cambio, fue una organización guerrillera argentina que se autodefinió como peronista, a diferencia de otras organizaciones similares que surgieron entre los años 1960 y 1970, que solo reconocían un origen común en el marxismo. Sus objetivos iniciales fueron la resistencia contra la dictadura de 1966, es decir, contra la dictadura que fue llamada Revolución Argentina, el retorno al país de Perón, y la convocatoria de elecciones libres sin proscripciones. Luego de que fuera restablecida la democracia y asumiera el presidente electo Héctor Cámpora el 25 de mayo de 1973, sus acciones políticas, legislativas, culturales, periodísticas,
sindicales, barriales, solidarias, etc., se dirigieron a la instauración de un socialismo nacional, al que consideraban la evolución natural del peronismo. A partir del asesinato del dirigente José Ignacio Rucci en septiembre de 1973, cuyos autores últimos se ignoran, se produjo un rechazo cada vez mayor de Perón y por tanto del peronismo, llevándolos a un gradual aislamiento. El Ejército Revolucionario del Pueblo, en cambio, fue una organización guerrillera también argentina que constituyó la estructura militar del Partido Revolucionario de los Trabajadores, o PRT, de orientación marxista, liderado por Mario Roberto Santucho durante las décadas del 70. Hacia principios de 1977 fue desarticulado por las Fuerzas Armadas, luego del Operativo Independencia en 1975 y del accionar represivo de la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, que es la dictadura de 1976. Así que bueno, con eso observamos la vuelta de Perón. En los 7 meses transcurridos entre la jura del presidente Perón y su muerte, fueron varios los episodios críticos. Entre los más resonantes se encontraban la promulgación de leyes de índole represiva, antidemocrática, como fue el caso de la Ley de Asociaciones Nacionales, la reforma del Código Penal y finalmente la Ley de Seguridad Nacional. Además, aumentaron los atentados y los hechos violentos y las intervenciones de las provincias, que una de ellas fue la intervención de la provincia de Buenos Aires, y las renuncias de 8 diputados que provenían de la Juventud Peronista. Asimismo, hubo una normalización de las principales instituciones educativas que tenía con fin erradicar el marxismo de las aulas. Así que se intervinieron entonces 16 universidades y se sustituyeron sus autoridades, 4.000 profesores fueron despedidos tras ser amenazados y 1.600 estudiantes fueron encarcelados. Una nueva legislación universitaria prohibió el ejercicio de la política en ese ámbito. El 1 de julio de 1974 fallece Perón y asume el cargo su viuda, María Estela Martínez de Perón, conocida como Isabelita. Isabelita no tenía formación alguna en política y se apoyó en el ministro de Bienestar Social y en las Fuerzas Armadas, para llevar adelante su gobierno. La realidad es que este gobierno se vio muy desestabilizado por diversos conflictos entre los distintos sectores, y esto se debe a que este gobierno de Isabel no tenía suficiente legitimidad a los ojos de ciertos sectores conservadores, que veían cómo se iba incrementando la violencia y cómo se acumulaban los problemas económicos. El advenimiento de la dictadura entonces no fue sorpresa, ya que todo lo que venía ocurriendo se dirigía a ese rumbo, consolidando a las Fuerzas Armadas en una posición muy influyente y poderosa. Finalmente, el 24 de marzo de 1976, Isabel es derrocada y las Fuerzas Armadas toman el poder mediante un golpe de Estado que venía planificándose hace meses con apoyo civil. Así que bueno, esto sería el periodo del tercer peronismo. Espero que lo hayan disfrutado. Y bueno, si tienen alguna duda, nos preguntan.